Así que ahora vamos a la palabra. Acompáñenme, por favor. Sepa, querida iglesia, amado hermano, que esta palabra la preparé pensando en el matrimonio, en ellos. Mirando la palabra, leyendo este texto, vino a mi mente, creo que el Espíritu Santo trajo esa convicción y dijo: esta es la palabra. Pero esta misma palabra es para cada uno de nosotros. No nos desentendamos de algo que de parte de Dios es muy valioso y que tiene virtud para bendecir nuestra vida. Así que vayamos a la lectura bíblica que está en 1 Corintios, capítulo 16. Y vamos a leer allí 2 versículos acerca de este tema que hoy les presenté. El amor siempre vence. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe. Acá viene una frase que no le corresponde a la esposa, no le corresponde a los esposos y a cada uno de los varones que estamos aquí. Y el texto dice allí: portaos varonilmente, sed fuertes. Y luego, como un sello de todo este consejo virtuoso que Dios trae a fin de afirmar en nuestras vidas la confianza y seguridad de que el amor siempre vence. Como un sello, Dios dice en su palabra, versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estos 2 textos, queridos hermanos, tienen una fuerza extraordinaria en su contenido, por el sentido de inmediatez, de algo que es necesario y no debe postergarse. Pero además, porque estos textos también sirven para iluminar, mostrar el gran valor presente y futuro que tiene el consejo de Dios en nuestra vida por los resultados que de esta palabra viene a nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? En estos textos Dios está expresando algo que está escondido, pero que lo vamos a ver enseguida en otro texto. Y es que hay algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, y es la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio se resume en un nombre. Ese nombre es Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Y sepamos en esta mañana, antes de ir a la meditación en estos textos, que cada uno de los temas que Pablo presenta allí, hay 4 temas. Uno, el tercero, recuerdan, le dije, es para los varones, exclusivamente. Pero los 4 están enfocados en la iglesia y tienen un consejo extraordinario para la vida del matrimonio. Cada uno de los temas que Pablo presenta en estos textos tiene su plenitud, es decir, su plena realización en Cristo. Por eso les decía que en el texto, aunque no aparece la esperanza del Evangelio, que es Cristo, está allí escondida, está entrelazada. Y es importante que nosotros aprendamos a ver más allá de lo que la letra informa,
Por eso Pablo dice que es importante vivir conforme a la letra, pero bajo el dominio y el gobierno del Espíritu Santo. Y el único que puede llevarnos a identificar aquello que está escondido en el texto es el Espíritu Santo, porque Él es el mejor intérprete de la palabra. Nos gusta tener una buena interpretación de la palabra, hacer una buena exégesis, como dicen algunos. Pues es necesario que el Espíritu Santo esté así. Y el primer tema que tiene su plena realización en Cristo, en estos textos en los cuales Pablo está hablando a la iglesia, el primer tema es este: está alerta. Wow. Está alerta. Esta frase significa de otra manera: no ignores. No ignores qué cosa, las realidades de la vida. Porque a través de la realidad de la vida, Dios también nos habla. ¿Cuáles son esas realidades de la vida que nosotros debemos prestar atención, que no debemos ignorar, que debemos estar con todas las antenas bien encendidas? Aquellas realidades que muchas veces afectan directamente nuestra vida, pero también aquellas otras que quizás no nos afectan inmediatamente, pero es necesario considerarlas para no ser sorprendidos. Y me voy a explicar un poquito más. ¿Qué realidades? Y por supuesto que hablamos de la vida matrimonial. Por ejemplo, las necesidades que surgen en el entorno familiar. Imagínense, la esposa enferma, el hijo enfermo, nos afectan directamente. Como puede ser también la situación de un hijo que está enfrentando algo que le cuesta superar, no ve la salida. Es una situación que está así afligiendo. Sin embargo, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero necesitamos estar alerta. Porque quizás esa persona que forma parte del entorno familiar está necesitando de una manera inmediata, urgente, intensa, la presencia y el acompañamiento del esposo, de los padres, a fin de que haya en medio de esa situación una salida que sea de bendición y de victoria. Esto significa, papás, mamás, que debemos permanecer en alerta. No lo ignores esto, por favor. Pero bien podría ser también una situación social en donde quizás el problema no te está afectando directamente, pero se ha puesto en evidencia en esa situación que hay un problema. Quizás no te afecta directamente, pero lo cierto es que en el futuro ese problema podría llegar a alcanzar otra dimensión, tener un efecto aún más extenso y crear condiciones que quizás también lleguen a afectarnos. Por ejemplo, cuando en una comunidad surgen problemas de adicción entre los jóvenes. Y a veces pensamos, como eso no lo estamos viviendo directamente, que pasa afuera. Y no nos damos cuenta que ese problema puede crecer y puede llegar realmente a tocar los bordes de nuestros límites. Y cuando ese problema crece, degenera un montón de condiciones que no son realmente buenas para la vida. O imagínense una comunidad con problemas de adicciones como son el alcohol, la droga, la pornografía, un montón de cosas que suceden hoy
que afectan la familia y la vida misma. Tal situación social que a veces parece estar ajena a nuestra realidad inmediata, amerita estar en alerta. ¿Para qué? Para orar, para interceder, para rogar a Dios por su intervención y que en nuestras vidas haya sabiduría a fin de entender aquello que es necesario. Pero hay algo mucho más profundo, y aquí sí ya me involucro directamente con la vida del matrimonio. Lo otro está conectado también porque forma parte de nuestro entorno, el entorno inmediato, familiar y el entorno externo, el mundo que nos rodea. Pero hay algo que es mucho más profundo, aquello que concierne también al ámbito espiritual, pero que afecta directamente la vida matrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque la vida matrimonial es la base de la familia. Y eso significa que debemos estar alerta. Matrimonio, alerta. Es importante preservar la integridad de la vida familiar, pero sobre todas las cosas la vida matrimonial. Y cuando hablo de estos eventos que sacuden el mundo espiritual, me estoy refiriendo a algo muy específico, de lo cual la palabra de Dios habla puntualmente. Me estoy refiriendo a las zorras pequeñas que buscan introducirse en la relación, socavando el cimiento de la vida establecida en Dios. Zorras pequeñas. ¿Saben que estuve indagando un poquito cómo es que las zorras se meten, ¿no es cierto?, dentro de las viñas? La palabra habla de esto. Dice que la zorra aprovecha introducirse entre las viñas cuando el sol se ha escondido y las penumbras han empezado a ganar lugar sobre la tierra. Así que es un evento que sucede de una manera escondida, muy sutilmente. Y es por eso que la palabra nos lleva a considerar que debemos estar alerta como esposo, como esposa, para poder reconocer a tiempo esas zorras pequeñas que tienen diferentes nombres. Uno su nombre es celos. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, no lo hemos advertido, pero está así. Y como consecuencia de los celos hay desconfianza. Y muchas veces esto lleva a situaciones de resentimiento, envidia, falta de perdón, orgullo, egoísmo y ahora amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Es larga la lista. Miren lo que decía aquel varón tan bendecido Dios con sabiduría como era Salomón. Cantares capítulo 2, versículo 15. La palabra del Señor nos advierte a tiempo. Y dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Claro, cuando está en flor hay un aroma que despide y eso atrae. Ahora la zorra no penetra la luz del día, penetra cuando el sol ha caído y las tinieblas han avanzado. El escritor de Cantares nos advierte que las zorras pequeñas pueden introducirse sin ser reconocidas.
a fin de no ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque arruinan las viñas. Ese estar alerta significa entender, y esto es muy importante, nunca tenemos que desenfocarnos de esta realidad, porque es la realidad que nos acompaña cada vez que abrimos los ojos, apoyamos nuestros pies en el piso y nos ponemos a levantarnos y empezar a dar un nuevo día. ¿Cuál es esa realidad? Vivimos en un mundo caído, en donde imperan ideologías contrarias a la palabra. Y esas ideologías se resumen en un solo nombre: pecado. Pónganle el nombre que quieran. Pero si la ideología es contraria al testimonio de Dios en su verdad absoluta, esa ideología está escondiendo allí un germen que está proveniendo de una esfera espiritual de maldad llamada pecado. Esas ideologías, el pecado, han infectado la sociedad y afecta a todos por igual. Infectaron. El virus está desparramado por todos lados. Por usted lo mire, lo va a encontrar. Y esto afecta a todos por igual, sin distinción de raza, lengua, condición social, hombre, mujer, niño, joven, anciano, países del primer mundo, países del segundo, del tercer mundo, no importa. Le afecta a todos. Esas ideologías no conocen límite, van más allá de cualquier barrera, si el hombre se lo permite. Y ante eso debemos estar alertas para no ser influenciados por las tendencias sociales generadas por esa ideología y no caer en la misma huella en la cual la gran mayoría está. Por eso hoy, por ejemplo, el separarse y cambiar de pareja está de moda. Y lo más triste es que se lo quiere mostrar como algo normal. Ayer me comunicaba con un hermano. Yo lo bauticé. Vive en Buenos Aires. Lo saludé. Le dije: Dios bendiga tu vida, tu hijo, tu esposa. Y la respuesta fue: mi hijo está bien, pero ya con mi esposa no estamos. Entonces le pregunté: ¿qué pasó? Por toda respuesta, lo único que me respondió, y en la firma me dio a entender que no quería seguir la conversación, me dijo: no, ya está todo bien, ya pasó el tiempo, ya cada uno está en lo suyo, que Dios bendiga a su familia. Yo entendí que no quería seguir. Debemos estar alerta, porque estar alerta significa estar atento a las señales que se dan a conocer en el diario vivir. Es la única manera en la cual, identificando ese virus que está avanzando de una manera feroz, podemos nosotros estar preparados para reforzar las defensas espirituales y no ser confundidos. Pero sobre todo, en esta decisión de fortalecernos en Dios, entender que es imprescindible prestar mucha atención, suprema atención, toda la atención a lo que Dios nos habla en su palabra, palabra que es viva y eficaz, en la cual no hay error, no hay confusión,
confusión y no hay segunda intención. La verdad de Dios siempre viene a nuestra vida para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para darnos gozo y alegría, para sacarnos en victoria. Estar alertas, estar alertas. Los años vividos en matrimonio no son reaseguro contra todo esto que el mundo espiritual está así proponiendo. El único reaseguro lo tenemos en la esperanza del Evangelio, que se resume en un solo nombre: Cristo, esperanza de gloria. Aleluya. El segundo tema que propone Pablo dice: ese estar atentos y prestar mucha atención a la voz de Dios nos ayuda a reforzar las defensas espirituales, pero sobre todo es imprescindible para el paso siguiente, que es, como así lo dice Pablo, permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Yo le dije, hermano, esta palabra la pensé, la preparé pensando en esto, pero es para todos. Permanecer firmes en la fe. Esto significa enfocados en Dios. Esto quiere decir no salirse de fila. ¿Vieron que un ejército como marcha en fila? Ahí es un capitán que los ordena y todo el resto sigue al capitán. Enfocados en Dios, no salirse de fila, alineados con la palabra, firmes en la esperanza del Evangelio. El apóstol Pablo declara en su carta a los Colosenses que todo aquel que es perseverante, esto es, que no se mueve de la esperanza del Evangelio que es predicado, es aquel que puede permanecer en esa fe que es de cimiento firme, la fe de Dios. Pablo lo explicaba de esta manera cuando escribe a los cristianos de la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y allí Pablo, hablando acerca del propósito de Dios en Cristo, que es aquel día cuando nos encontremos cara a cara con esa esperanza de gloria que es Cristo, podamos ser hallados santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ahora, para que esto acontezca, Pablo dice en el versículo 23: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Firmes, bien cimentado, constante, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Esto significa que Pablo nos enseña que hay una decisión. Y esa decisión involucra mi voluntad. Que como cristianos debemos afirmar día a día. ¿Cuál es esa decisión? Está determinado a no moverte de la esperanza del Evangelio, pase lo que pase, surja quien surja en el gobierno, aunque cambien las leyes, aunque de pronto todo esto que hemos construido con mucho esfuerzo parece que tiende a tambalear. Sin embargo, en esa fe, el espíritu del hombre y la mujer puede permanecer firme sin
esperanza del Evangelio es sólida, porque tiene un nombre que es Cristo, esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Para confirmar esto que estamos diciendo, Pablo lo enseña en el contexto de este pasaje que estamos viendo allí en Colosenses capítulo 1. Fíjense lo que dice Pablo un poquito más abajo, llegando al versículo 27. Y dice allí Pablo, ¿a quién es Dios? ¿A quién se está refiriendo Pablo? De aquellos a los que les llegó la palabra del Evangelio. Los depositarios originales fueron los judíos. Por causa del ministerio de Jesús aquí en la tierra, el verbo hecho carne, el cual vino a los suyos, pero no la recibieron, mas algunos creyeron. Pero esa palabra, que era el testimonio de la esperanza que hay en el Evangelio, fue luego sacada a luz a favor de todos, no solo del judío, también alcanzó a los gentiles, los cuales somos nosotros, porque por lo menos en mi caso yo no provengo de raíces judías, así que debo considerarme como un gentil. Mas sin embargo la esperanza del Evangelio llegó a mi vida, llegó a tu vida. Y Pablo dice aquí, hablando de aquellos que han conocido lo que antes estaba escondido en Dios, pero que ahora ha sido revelado en Cristo, le dice, ¿a quiénes? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de la gloria. Aleluya. Aleluya. Pablo dice que en otro tiempo fue un misterio, pero que ahora fue dado a conocer mediante la manifestación del don más perfecto de Dios. Ese don es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra viva. Cuando el verbo fue encarnado y se presentó entre los hombres, nos reveló al Padre y nos dio a conocer que su vida misma, la vida de Cristo, es la esperanza de gloria para todo hombre en esta experiencia de la tierra. La vida de Cristo es la esperanza de gloria para todo ser humano. Al creer y permanecer firmes en esa esperanza, comprobamos que Cristo es el todo en todos. Y hay que aclarar esta frase. Cristo es el todo. ¿Qué significa esto? Cristo es la plenitud de las riquezas gloriosas de las cuales Pablo está hablando allí a los colosenses, riquezas gloriosas que han sido manifestadas en Cristo por Dios. Él es la plenitud de esa riqueza gloriosa. Y esa plenitud está a favor de todos. Dios no hace excepción de personas, pero eso todos involucra a cada uno de sus amados redimidos por la sangre preciosa de la cruz. Aquellos que han puesto su mirada en el Señor y su confianza y esperanza está en Cristo. Y un día podemos nosotros comprobar personalmente esa plenitud de Dios cuando cara a cara podamos contemplar al amado Señor y Salvador Jesucristo. Si queremos conocer algo de la plenitud de esas riquezas de gloria, Pablo dice allí a los Corintios
que aquellas riquezas hoy las vemos por espejo oscuramente, pero un día las veremos completamente realizadas en nuestra propia experiencia al contemplarla cara a cara. Pero si queremos conocer algo de la plenitud de esa riqueza de gloria, que un día van a ser mostradas en todo su esplendor, bastaría con leer detenidamente, esta es tarea para la casa, todo lo que Pablo allí señala en el capítulo 1 de Colosenses, desde el versículo 13 al 22. Allí hay una hermosa lista en donde Pablo está dando a conocer esas riquezas gloriosas que Dios ha manifestado en Cristo. Tercer tema. Primero, estar alertas. Segundo, permanecer firmes en la fe. Tercero, esto compete a los varones, no estar lloriqueando, no estar quejándonos, sino Pablo dice, portaos varonilmente, dispuestos a correr la carrera, pagando el precio de los sufrimientos que pueda haber en ese caminar, dando testimonio del amor de Dios, en experiencias donde muchas veces vamos a ser probados. Portaos varonilmente. Esto significa no deis lugar al maligno en ninguna de sus tentaciones. Reconoce sus artimañas. Y varones, sobre todas las cosas, entendamos que Dios nos llamó a ganar las batallas que tenemos contra nuestras propias inclinaciones. Dios nos llamó a ser más que vencedores, como dice en el griego, upernicao, uno que vence más allá de sus fuerzas, no porque lo hace Él, sino porque lo hace a través de aquel que está en Él, Cristo, su esperanza de gloria. Debemos estar dispuestos a correr la carrera, a pelear la buena batalla, aferrados al Señor, creyendo en el poder de su gracia y rendidos al mover del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo somos enseñados día a día a vencer con el poder de la palabra que nos santifica cuando obedecemos. Cuarto tema, y aquí estamos llegando al final. Sed fuertes. Agustín, Olga, Agustincito, Ezequiel, Levi, sean fuertes. Sean fuertes. Un hombre y una mujer anclado en Cristo y guiado por el Espíritu Santo que trae pureza a nuestras vidas, se constituye en una torre fuerte en cualquier batalla que Dios permita que llegue a su vida. Anclados en Cristo, no hay batalla en la cual no podrán salir vencedores. Él es el todopoderoso Dios, el invencible que está en ustedes y que pelea por ustedes. Aleluya. Por eso Pablo decía en Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Mala noticia? ¿Malo agüero? Tal como está escrita. Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero.
soportado varonilmente. Pero en todas estas cosas, hombre, mujer, niño, joven, anciano, en todas estas cosas que puede de pronto presentarnos la vida, sepamos una cosa, que Dios nos ha hecho upernicao en el griego, más que vencedores. No hay artilugio, ni magia, ni plan de esta tierra que pueda detener la obra de Dios. Porque la esperanza del Evangelio es firme y está sellada en el testimonio del Cristo vivo. En todas estas cosas, termina diciendo allí Pablo en ese pasaje, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor siempre vence. Aleluya. Resumo de esta manera. Pablo dice en este texto que hemos mirado esta mañana: para vos, Agustín, para tu esposa, para cada uno de nosotros, estad alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, no por causa de tus fuerzas, sino por causa de aquel que te ama. Tu esperanza viva, la esperanza del Evangelio, por causa de Cristo, de su obra en nuestros corazones, podemos estar alerta. Por causa de Cristo y la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida, podemos permanecer firmes en la fe. Y es por Él que podemos, como varones, comportarnos dignamente y siempre en medio de todos los avatares de la vida podamos ser testimonio al mundo de que hay un grupo de hijos, de hijas que aferrados, anclados al Señor, están firmes, permanecen fuertes en la fe del Cristo vivo. Y entonces Pablo, como un sello, declara: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas, Agustín, por los próximos 25 años, Olga, por los próximos 25 años, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese amor es el amor de Cristo, que fue derramado en sus corazones y que los impulsa día a día a pelear la buena batalla de la fe, a seguir corriendo la carrera. A veces parece que no damos más, ¿no? Agotados, debilitados, no sabemos a qué nosotros depositar nuestro cuerpo porque ya no tenemos el valor, pero allí está la esperanza del Evangelio, el Cristo vivo. Él es fiel, Él te va a ayudar a seguir corriendo la carrera, guardando en todo tiempo la fe. Y esto, Olga y Agustín, lo harán atesorando en todo tiempo la palabra de Dios, que como un escudo los rodea y fortalece, y recibiendo en sus corazones esa mansedumbre y humildad que viene de Cristo, en el cual tenemos una experiencia gloriosa, porque en un corazón manso y humilde la obra transformadora del Espíritu Santo no se detiene. Sigue llevando adelante el proceso de Dios. El Espíritu Santo es el líder espiritual de nuestras vidas en este tiempo en que corremos aquí en la tierra la carrera hacia la meta. Él es el que se ocupa de aquello que es imprescindible en la transformación de nuestras vidas. Y Él nos llevará, al mismo Espíritu Santo, nos llevará al final de la carrera a comprobar que bien valió la pena permanecer firmes en la esperanza del Evangelio.